votaciones, decíamos nosotros, las personas que estaban todavía en los locales de votaciones deben de terminar de ejercer su derecho para que de esta manera se formalice el cierre. Y mucha expectativa incluso a nivel mundial para saber quién es el próximo presidente de Venezuela. A esos efectos le tenemos en este momento al señor José Amarilla, analista político, quien nos va a acompañar vía Zoom para tener este debate, estas consideraciones de parte del experto acerca de esta situación. Así mismo, buenas tardes, señor José Amarilla, muchas gracias por su tiempo y bienvenido a segunda edición. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Les comento que estuve en Caracas la última vez en abril haciendo una conferencia sobre temas de seguridad e inteligencia, ¿verdad? Para el sector privado propiamente, para entender la situación. Así que estoy bastante empapado del tema de Venezuela y bueno, la situación ahora es que este es el momento crítico en el que los locales de votación están recibiendo personas, digamos, traídas por el aparato, llevadas por el aparato para ejercer el mandato oficial, por así decirlo, y tratar de buscar el resultado que la oposición dice que tiene una marcada tendencia hacia el favor de sus candidatos, ¿verdad? Venezuela tiene un momento particular en estos tiempos, porque Caracas es como una burbuja de prosperidad donde hubo importantes inversiones en sectores, sobre todo comerciales, de moda, etcétera, durante los últimos 2 años aproximadamente. Si bien esto se frenó bastante después que el presidente de PDVSA fuera arrestado. Tarek El Aissami fue liberado posteriormente, pero digamos que se frenó cierto grado de prosperidad económica que había en la capital en los últimos tiempos. Sin embargo, en la Venezuela profunda, en ciudades del interior del país, etc., hay una economía de supervivencia, una economía de subsistencia muy espartana, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El que tiene un par de zapatos extras se lo comparte a sus primos que están en el interior, o una mujer que tiene un vestido adicional se lo comparte a la hermana y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay un cierto hartazgo, si bien la violencia social propiamente había cesado en el último año y medio por lo menos. No digo desaparecido porque Caracas sigue estando entre las 10 principales ciudades con mayor violencia en el mundo, según según la estimación del Sistema de Paz y Justicia de México, que hace mediciones y publica estadísticas anuales. El grado de conflictividad de Caracas siempre está entre los 10 más importantes del mundo anualmente. Es así. Ahora, José, con relación a esto que estabas mencionando, y es algo que ya lo estábamos conversando previamente también con Daniel, lo que nos llama la atención, lo que queremos saber es qué es aquello que marca la diferencia con relación a la oposición, considerando los periodos anteriores en los cuales no se ha podido lograr esa diferencia, no se ha podido llegar, digamos, a la presidencia. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que refuerza en este caso a la oposición que podría generar una diferencia en las próximas horas? Primero, que llegan relativamente unidos, ¿verdad? La oposición venezolana ha sido bastante caótica en los últimos 20 años, muy destartalada. Yo creo que la experiencia de Juan Guaidó fue pésima. Incluso recibir préstamos a nombre del Estado de Venezuela, digamos que al interior de Venezuela no se vio con buenos ojos, y peor todavía que se haya quedado a vivir en los Estados Unidos, que no haya ido a afrontar o a apechugar lo que el resto de la ciudadanía está sufriendo. Esa no es la situación hoy. Hay un fuerte apoyo de María Corina Machado a todos los candidatos de la oposición, si bien ella no está candidatada. Y luego el tema de la longevidad de la crisis, ¿verdad? Una crisis muy larga tiende a quebrarse abruptamente y a resolverse, ojalá que por las vías pacíficas, en un país tan grande como Venezuela. Ahora acabo de hablar con colegas
venezolanos, y me estaban informando que ya han votado más de 12 millones de personas de un padrón de 16 millones habilitados. Esa es una participación muy alta, y cuando las participaciones son altas, la probabilidad de cambio es mayor. Generalmente el oficialismo gana con la desmovilización del voto opositor, y eso es algo que no está ocurriendo en este momento. Ahora, no digo que vayan a ganar o que el resultado vaya a ser alterado, simplemente digo que hay observamos una fuerte presencia del electorado, y es muy difícil predecir realmente cómo van a terminar los guarismos, los cómputos, porque, como te mencionaba, a las 6 de la tarde nuestras cerraron los locales de votación, pero había llegado ya, es decir, en las últimas 2 horas estaban llegando los principales contingentes de votantes oficiales movilizados por el aparato del oficialismo también. Ahora, esta masiva presencia, José, de votantes, justamente, podríamos decir que nos van a dar un resultado hacia un lado, hacia otro lado. Si bien lo decía, no podemos predecirlo de ninguna manera. Ahora, la pregunta puntual es, ¿cuáles serían los escenarios para una posible ocupación del oficialismo de vuelta en un nuevo periodo en la primera magistratura? O también el otro escenario, ¿qué podría pasar si en este caso la oposición ocupa este lugar? En cualquiera de los casos, la crisis no se va a resolver de un día para el otro, ¿verdad? O sea, Venezuela tiene una crisis muy profunda que lleva décadas. Las sanciones económicas han tenido un peso muy fuerte con respecto a su economía, si bien en los últimos años esta también fue parte de la prosperidad que se vio o de la burbuja de prosperidad en Caracas. El levantamiento de las sanciones ha significado un importante empujón a la economía. Así que yo tendería a suponer que si la oposición efectivamente llega a ocupar las instancias de gobierno, va a tener un espaldarazo de la comunidad internacional y de los mercados que adquieren, por ejemplo, el petróleo venezolano, que se ha estado vendiendo a precio inferior debido a las sanciones, debido a la captura de o a tener un mercado prácticamente cautivo para proveer a Rusia y a China, básicamente. El mercado estadounidense sigue siendo el primer consumidor del petróleo regional, sigue siendo también de Venezuela, pero con restricciones y una apertura significativa de esas significaría probablemente un importante despegue económico, si bien desde una base muy reducida de lo que era anteriormente, ¿verdad? El parque automotor en Venezuela está bastante envejecido, por ejemplo, las maquinarias, los sistemas de transporte de mercancías. Si bien ellos tienen un escenario completamente distinto al nuestro, ahí lo que se fomenta es la importación. No hay básicamente una carga impositiva importante para los importados, porque sus mercados y proveedurías estaban bloqueados, ¿verdad? O parcialmente bloqueados. Y las exportaciones están restringidas desde afuera, en gran medida. Si gana el oficialismo, bueno, seguiremos teniendo unos años de situaciones críticas y repito, dependerá eso mucho de la flexibilización de los mercados internos para las exportaciones tradicionales venezolanas. Exactamente. José, te agradecemos tu tiempo y vamos a estar nosotros siempre atentos porque, decíamos, este es un tema muy, muy interesante y con el paso a paso, con el transcurrir de las horas, vamos a ir necesitando también de tus conocimientos. Agradecido contigo, José. Con mucho gusto. Yo creo que vamos a tener un par de días críticos. No creo que esto se cierre muy claramente hoy, ¿verdad? Así que las próximas 48 horas probablemente van a ser decisivas en lo que sea el escenario del futuro próximo de Venezuela. Así es. Muchas gracias, José. José Amarilla, analista político, compartiendo con nosotros un poquito de su perspectiva y de su análisis con respecto a las elecciones, a los comicios en Venezuela en este domingo.